Hola, hola mis amores, aquí de nuevo con todos ustedes. Bueno, y como lo prometido es deuda, pudimos otra vez traer a esta mujer llena de sabiduría que quiere compartir, tiene todo el amor del mundo para compartir con nosotros todas esas técnicas, todo lo que ha estudiado, ha aprendido. Y bueno, me contabas antes de entrar al set que tienes un instituto. Cuéntenos cómo funciona el instituto, para qué sirve el instituto, quiénes pueden ir y cómo funciona. Ahí estoy yo como muy ansiosa, no solo a yo saber cómo funcionan todas estas cosas, Ujú. sino que también le puedas explicar a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios? Y todas estas aprendizajes que tú tienes para compartir con todos nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi instituto se llama Renacer. Es un instituto para formación de consteladores familiares. Entonces, las personas interesadas en querer ser consteladores o también para las personas simplemente interesadas en trabajar en su vida personal. Tengo muchas personas que dicen, no, no lo hago porque no me veo haciendo constelaciones, pero sí quiero hacerlo para aprender. Y esta es realmente una oportunidad porque durante esta formación todos los estudiantes deben pasar primero por un proceso de trabajo personal. Es un trabajo profundo donde con cada tema que se va dando de clase, cada uno tiene una constelación sobre el tema. Entonces es prácticamente algo en lo cual cada uno lo ha experimentado, lo ha vivido de manera personal, ve los beneficios y con su propio testimonio pues se da cuenta cómo realmente las constelaciones familiares pueden hacer grandes cambios no solo en sus vidas personales, sino en todo su sistema familiar. Entonces, este instituto, que estamos en la ciudad de Santa Ana, pero también voy a dar clases también a veces en otras ciudades donde me juntan grupos y ahí pues se organiza la clase y nos vamos desplazando y así vamos expandiendo un poco más el conocimiento. Wow, Ya. maravilloso, maravilloso el poder expandir todos los conocimientos que uno adquiere a través de tanto, y sobre todo tú que has estado con personas tan ilustres en el tema, ¿no? De la constelación. Sí, gracias. He tenido pues tuve la oportunidad de estudiar con Bert Hellinger en varias ocasiones, incluyendo yendo a Alemania a estar con él en esos seminarios internacionales que hacía de campos. Entonces, fue una oportunidad de tener esa experiencia directa con el creador, desarrollador de las constelaciones. Y actualmente, y desde el 2013, estoy con Brigitte Champetier de Ribes, que es Ok. otra extraordinaria exponente de las constelaciones. Prácticamente con ella voy de la mano porque estoy trabajando o preparándome más también como formadora homologada también para el instituto de ella. Entonces estoy en ese proceso y feliz de poder hacer lo que realmente me apasiona, como son este trabajo de constelaciones que veo que hace cambios fundamentales en la vida de todas las personas. Eso es maravilloso. Así de que no hay límites si es adulto, joven, no hay ningún Sí requerimiento. hay un Ok. requerimiento. Una de las cosas es, primero, que tienen que ser realmente personas mayores, ¿De edad? dijéramos, de edad. Otra cosa, que tengan algo de Perdóname, experiencia. cuando decimos mayores de edad, ¿se refiere a que sea de los 18 años para arriba, de los No, yo 20? diría de los 20 para arriba Ok, y que tengan experiencia de vida, ¿ya? Quiere decir, ok. personas a veces que ya tienen hijos, que ya tienen un trabajo, tienen algo de experiencia de vida que puedan aportar, porque es muy difícil a veces ponerse en el plano sin haber tenido la mínima experiencia de vida para aportarle o guiar a personas que han vivido Pero situaciones más hay difíciles. personas muy jóvenes, discúlpame que te interrumpa, hay personas muy jóvenes que han pasado por problemas muy fuertes y pues ellos serían unos exponentes magníficos, ¿no? Ya, Y hoy es en decir, día, eso es experiencia de vida. Por eso hablamos de personas que tengan experiencia de vida, pero que sean mayores de edad, porque no podemos poner
la vida de personas, hermanos, también de adolescentes, ¿no? Eso hay que No, tenerlo en cuenta. claro, ellos Porque es serían una únicamente como para el caso de de sanar sanar o trabajo y personal en trabajar en su en su persona. persona. Ajá. Ujú. Bueno, ¿y qué más, para qué más nos sirve las constelaciones familiares? Bueno, me gustaría como introducir un poquito en qué consisten, porque a veces hay personas que no tienen ni idea de qué se trata. Entonces, las constelaciones familiares son una herramienta mediante la cual se hace a través de una representación de una situación o de un tema. Entonces, a través de representantes se va a lo que nosotros llamamos constelar esa situación, que en alemán lo que quería decir era recolocar o reordenar, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, reordenar una situación. Entonces, a través de los representantes, quienes se conectan o se centran y dejan experimentar lo que son sensaciones físicas. Aquí no se pone una intención, ¿ya? Porque si ponemos intención, estamos manipulando la situación. Es sin intención, sin dejarse guiar por la cabeza o por el sentimiento, sino solamente conectado con la parte física. Entonces, esas sensaciones físicas van a generar un movimiento corporal que es lo que me va a generar cómo se va llevando la constelación. Me va mostrando cómo se va llevando la constelación. Y a través de esa información que me dan los representantes, entonces es como vamos pudiendo entender qué es lo que está pasando en esa situación. Y así la persona que está constelando se le sugieren unas frases de sanación que debe decir y eso mismo genera un movimiento en el campo. Entonces, un movimiento de solución. Ujú. Entonces, siempre la constelación es una solución que va a beneficiar a todos. ¿Ya? Eso es lo más importante, que es un beneficio general a todos los involucrados en la En la constelación. constelación y también a los no presentes, ¿no? También si alguien quiere constelar a un familiar que no esté presente, también se puede constelar. Es válido constelar a un familiar que no esté presente cuando se habla de padres constelando a sus hijos o a sus nietos, porque no vamos a llevar menores de edad a una constelación. Entonces es que no estén presentes ellos. Lo que yo no puedo hacer a veces es, voy a constelar a, por ejemplo, la pareja, si tiene una situación personal, esta persona tiene que estar ahí presente para que tome conciencia de lo que se está viendo, de lo que se está viviendo, de lo que está pasando. Y eso es lo que ayuda a que generalmente hayan esos cambios, porque la constelación la lleva cada uno dentro. Dentro de su ¿Ya? corazón, claro, Exacto. claro que sí. Para las empresas, ¿funciona? Sí, es muy importante ver cómo las empresas a veces son un reflejo, una proyección de lo que se vive también en el sistema familiar. Entonces, en las empresas podemos nosotros constelar cuando hay crisis entre los empleados, podemos constelar qué es lo que está pasando, porque a veces son esos desórdenes, ¿no? ¿Quién Ujú. quiere tomar funciones que no le corresponden? También se constela cómo está el producto, cómo están los clientes con respecto a ese producto, cómo está el flujo del dinero, ¿ya? Entonces nos damos cuenta y cómo están los dueños con respecto a los clientes, ¿no? O sea, vemos cómo es la dinámica que se vive en la empresa y nos permite hacer ajustes que mejoren lo que es el funcionamiento de la empresa. Para que tenga, por decir algo, una empresa que no está fluyendo en la parte económica, que está estancada porque precisamente hay energías, lo que decimos, hay energías que no dejan que fluya la empresa, que no deja que fluyan los negocios, que a veces va muy bien los proyectos y todo va funcionando, pero de un momento a otro todo se cae, todo se estanca. ¿Se puede evitar este estancamiento en una empresa, por decirlo así de esa manera? Sí, porque se mira todos los elementos que forman parte de esa empresa y ahí nos va a mostrar dónde está el problema, ¿ya? Entonces, en las empresas también se mira lo que son los órdenes, ¿no? Por ejemplo, vemos que en una empresa lo que es la
pertenencia no es igual que la familia. Uno pertenece a una empresa de una manera temporal mientras está ahí y ya no más. Y el equilibrio entre el dar y recibir también es muy importante, que son de las cosas que más crean crisis en las empresas. Porque si los empleados sienten que no les están pagando lo que es lo justo, entonces empieza a haber flujo de escape de dinero, porque se toman de otra manera, se compensan de otra manera lo que no están recibiendo. Puede ser tomando más tiempo de lo que es, no trabajar como debe ser, o tomar cosas energéticamente, Energéticamente hay se un paga. poder ahí Ay, exacto. tremendo. Ahí hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, los despidos injustos también afectan mucho a una empresa. Un despido injusto a veces es bien difícil que una persona vuelva a llenar esa posición hasta que no es reconocido la injusticia del que fue excluido de Excluido. manera Casi lo injusta. mismo que hablábamos en el podcast anterior, que es la exclusión de personas de la familia, ¿no? Entonces, hasta que no se reconoce por qué, las razones Ujú. serían ahí muy válidas, Sí, reconocer las acciones. sobre todo reparando con la inclusión. Uno reconocer la falta que se cometió, asumir la responsabilidad de lo que se hizo, del daño que se hace. Y luego eso es lo que lleva a que se haga una reparación. Igual en una empresa, si se despiden justamente a la gente, entonces es bien difícil que esa posición se vuelva a llenar. Y van a venir varios y van pasando y no se quedan. ¿Por qué? Porque hubo un despido injusto. Entonces la importancia de la empresa también ver todo eso. Ahora a nivel corporativo, a veces el desorden en, en cuanto a las jerarquías que no se tienen en cuenta, todo eso influye para que una empresa em, pueda funcionar bien. A veces también cuando se hacen, que se integran o se fusionan dos empresas en una, hay que tener muy en cuenta eh, cuál es la de más tiempo, cuál es la más nueva y hacerlo de una manera respetuosa, o si no, se va a la quiebra. Ok, Entonces, vean pues algo todo, súper, súper importante. O sea, prácticamente una empresa donde las personas van a trabajar es como si estuvieran trabajando en su propia familia. exacto. Ajá. Entonces nos damos cuenta cómo todo se refleja en la empresa. Ahora, otra cosa muy importante es cuando se hacen las sociedades, ¿ya? Ahí es muy importante tener en cuenta de quién fue la idea de la sociedad. ¿Quién es el creador de esa primera sociedad? Porque esa persona debe tener un poquito de porcentaje más que los otros. Y si se va de igual a igual, lo más posible es que lo desaparezcan como socio. Wow. Pero si la persona mantiene su posición, su rango un poco más alto por ser el líder, el creador, entonces si se le respeta esa posición, la sociedad logra funcionar bien. Entonces todo esto, los órdenes aquí definitivamente Son muy son importantes. muy importantes para que una empresa logre estar bien y funcionar bien. ¿Necesariamente tiene que ser en la parte económica, el reconocimiento, o únicamente se puede reconocer, por decir algo, en en la parte intelectual, en la parte emocional? Bueno, es que en una empresa siempre hay dos tipos de lo que hay que observar de jerarquía. Por ejemplo, una de acuerdo al estudio que tiene la persona, que esa es una parte, y la otra de acuerdo al tiempo que tiene, ¿ya? La antigüedad cuenta cuando están todos en el mismo nivel. Si hay alguien que tiene 10 años trabajando y llega otra persona nueva a la misma posición, trabajando así, pero lo ascienden más rápido, genera No, crisis claro, porque no se está respetando la jerarquía. claro. Entonces nos damos cuenta de cómo todo eso genera Y se choques. pregunta uno, ¿por qué?
El por qué no pueden avanzar, el por qué no puede surgir, el por qué si esta persona de pronto trae, por decirlo de esta manera, más capacidad, trae mejores ideas, pero no fluye. Porque hay que respetar los órdenes, Las ¿ya? jerarquías. Las jerarquías son Wow. importantes. ¿Ya? Y también, por ejemplo, volviendo al tema familiar, ¿no? Que me interesa mucho, que les explique a nuestros oyentes y seguidores cómo solucionar también muchos conflictos, no solo emocionales, sino físicos. Bueno, aquí lo que se observa en constelaciones es que las enfermedades físicas generalmente vienen por la rama materna, Ujú. de daños que hay en el sistema que no fueron asumidos y la manera como lo compensa es a través de las enfermedades físicas, mientras que las enfermedades mentales vienen por la rama paterna. El padre es el que nos da la fuerza para estar presentes en la vida. O sea, la vida viene de los dos, pero la Ujú. madre nos conecta más con la vida, con la salud, en la parte física. Pero el padre, el reconocimiento del padre, el tomar al padre, nos conecta más con la realidad, con el presente. Entonces, por eso es que las enfermedades mentales, cuando hay ausencia del padre, exclusión del padre, tienden a haber más enfermedades mentales. Y cuando no es exclusión, sino abandono. De todas maneras, a veces lo que decimos, cuando la persona, un padre abandona a sus hijos, no lo hace porque quiere. Hay una fuerza más grande de una lealtad que lo lleva a hacer eso. Y no preguntamos, siempre No juzgamos, preguntamos, ¿verdad? estamos en el juicio. Solo Entonces la juzgamos. importancia de dejar el juicio de lado y mirar a ese padre con compasión que no se pudo quedar. No se pudo Ujú. quedar. Nosotros nos hacemos padres en el momento de la concepción. Eso es lo más importante. Y por eso es que hay que asentir a los padres por la vida que nos dieron y cómo fueron. O sea, como ellos hicieron, su papel o su rol de padres fue lo mejor. Así se hubieran tenido que ir. Fue lo que nos tocó. Y eso es parte del A destino. sentirlos o honrarlos, ¿no? Ujú. Ya, es que cuando hablamos del asentir o el asentimiento es tomar exactamente como fueron, que eso es lo que es el amor grande. No es el amor romántico, sino es el amor de integrarlo todo y tomarlo todo tal como es, con todas sus imperfecciones. Y si nos damos cuenta que gracias a las imperfecciones de los padres, somos las personas que somos hoy, ¿ya? Tuvimos la fuerza para crecer, para hacer cosas diferentes, para salir adelante, gracias a eso. Si lo hubieran puesto todo, no hubiéramos tenido la misma fuerza. Claro, o si no nos hubieran permitido el desarrollarnos desde el vientre, ¿no? Desde esa Ujú, semillita, pues no estuviéramos aquí. Y ujú. pues gracias a nuestra madre que tuvo ese valor y la decisión de dejar que ese bebé fuera creciendo. No quiero decir otras palabras, pero que ese bebé fuera creciendo en la pancita, como decimos, eh, así haya sido deseado o no haya sido deseado, haya Ujú, sido en situaciones trágicas o ujú. lamentables, ¿no? Ya. Y es que vemos el ser humano ahí al servicio de la vida tal como es, dando la vida. Bueno, ¿cómo podemos nosotros también, bueno, ya lo has dicho también, cómo podemos nosotros resolver, por ejemplo, esos problemas graves que hay de alcoholismo? Ya. Lo que es el alcoholismo generalmente tiende a ser una em, imitación a un hombre despreciado del sistema, ¿ya? Despreciado por mujeres. Y si miramos hacia atrás y quedamos en cuenta si fue el abuelo el alcohólico, miramos cuál era la actitud de la abuela con desprecio hacia él. Y entonces ahí viene la repetición de esa cadena. Por lealtad se hace despreciable, igual que el padre o el abuelo. Entonces, otra dinámica que también vemos muy común a veces es
que se separa la pareja y tienen hijos, pero entonces se separan por el alcoholismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? Todo el tiempo renegando, juzgando, criticándolo, despreciándolo por el alcoholismo. Y sus hijos nada más escuchan. Entonces, sus hijos, por lealtad a ella físicamente, se van con ella. Ujú. Pero lo que llamamos espiritualmente o emocionalmente, empieza alguno de ellos a desarrollar una adicción, igual que su papá, en la manera que lo sigue a él, al despreciado. Y se sigue Y se repitiendo. sigue repitiendo la historia. Hasta cuando la mamá no pueda mirar con compasión a ese hombre, devolverle su dignidad y mirar a su hijo que por amor al padre está repitiendo su historia. Amor ciego, llamamos aquí. Y cuando es, por ejemplo, que la mamá ha sido alcohólica, porque hay casos muy fuertes en el alcoholismo En mujeres en también, pero mujeres. vemos que mirar la rama paterna de la mujer viene de ahí. Y lo he visto en alguna que juzgaba al papá porque era un alcohólico y se peleaba con la mamá porque se lo aguanta todo el tiempo. Ella era o Porque no sea, toma decisión y lo porque no manda toma para... decisiones y hace esto y lo otro. ¿Y qué pasaba esa muchacha? Exactamente la agresividad que el papá tenía con la mamá, la tenía ella, y su alcoholismo cuando salía a París era exactamente igual que su papá. Entonces, todo lo que juzgaba lo estaba viviendo ella también y no se daba cuenta. Solamente poniendo el dedo, como dicen, señalando a otros, pero no nos damos cuenta que estamos haciendo exactamente igual, repitiendo las Siguiendo el mismo historias de lo que patrón, tanto se juzga. siguiendo el mismo patrón, ¿no? Exacto. Bueno, y por ejemplo, también yo tuve algunos pacientes también que no podían avanzar, no podían crecer porque eran muy fieles a sus abuelos, bisabuelos, y ellos habían atesorado dineros, habían guardado dineros y no podían avanzar, siendo profesionales, teniendo diferentes carreras, pero no podían avanzar en la parte económica. Ujú. Eh, en esto es bueno ver la historia de ese sistema familiar y verlo en el campo también, qué es lo que nos está mostrando, ¿ya? Porque muchas veces eh, el mandato que hay es que no puede ser mejor que los padres o los abuelos, o no pueden tener más éxito que los padres o los abuelos. No hay ese permiso. ¿Por qué no Entonces, hay ese permiso? A ver, porque es ahí algo, sí. porque es inconsciente, ¿ya? Ah, ok. Es que es inconsciente, como decir, yo no puedo ser mejor que mi papá, o a veces hay el mandato, mandatos que hay de manera inconsciente, como le dicen, tú no puedes ponerte a estudiar porque nunca lo vas a lograr, ¿no? Le dicen a veces Ujú, los ujú, padres a los ujú, hijos, es como, tú no puedes avanzar más que yo porque ujú. esto, te tienes que quedar ahí frenado, ¿no? O tú no puedes llorar o expresar emociones porque los niños no lloran o las mujeres tienen que ser fuertes. Esos son una manera que escuchamos, pero que se vuelven en mandatos. Tengo que ser fuerte, tengo que trabajar duro, ¿ya? Tengo que siempre estar trabajando lo más que pueda y no se dan ni tiempo para disfrutarlo porque el mandato es el trabajo duro, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que todos esos mandatos que escuchamos desde niños se vuelven como nuestro guión de vida, lo que nos vaya guiando a través de la vida. Y solo lo podemos cortar cuando nosotros tomamos conciencia de qué es lo que estamos repitiendo y por qué lo estamos repitiendo. Y es ahí cuando podemos ya hacerlo diferente y empieza a mejorar todo, la economía, todo eso, porque se honra lo que los padres vivieron y cómo lo vivieron y nosotros ya decidimos hacerlo diferente. Bueno, yo te hago esta pregunta, parece un poquito repetitiva, pero sí quiero, por ejemplo, que quede muy clara, ¿no? En el caso en que una persona no conoció a sus padres, ¿cómo pudiera esta persona saber cuáles son los programas o los anillos o contratos o juramentos que viene cargando?
Bueno, las observaciones que hay en los hijos que fueron abandonados completamente por papá y mamá, lo primero que se hace si son adoptados, un ejemplo, si son adoptados, es la persona que los adoptó, generalmente la que hace las constelaciones, o el mismo hijo va a hacer sus constelaciones ya grande. Ujú. Entonces, es reconocer primero a sus padres biológicos, aunque no los haya conocido. Ok. Aunque ¿Qué no los van a haya... decir? Eso es duro, porque yo, ¿por qué los voy a reconocer o por qué los voy a perdonar si es que hicieron esto? No es justo, pero ahí es donde está la verdadera esencia de la constelación y es cuando verdaderamente esta persona se libera. Sí, porque cuando reconoce que la vida viene de ellos y que como lo hicieron fue lo mejor para ellos. Y gracias a todo eso es la persona que ahora es, ¿no? Ujú. Porque también, y también otra cosa, que los padres adoptivos deben reconocer a esos padres biológicos, Biológicos. deben agradecer, porque gracias a que dejaron ese hijo, ellos tuvieron la oportunidad de ser padres, ¿ya? Entonces, eso así se convierte, pues, Aunque ya hayan sido padres de aunque ya otros hayan hijos, sido ¿no? Pero padres. pueden ser padres de esa criatura. Exacto. Exactamente. Ajá. Pero siempre la importancia del reconocimiento de los padres biológicos. Hay, en constelaciones a veces suceden cosas maravillosas, mágicas parecieran. Y precisamente una de las alumnas me comentó la semana pasada, ella nunca conoció a su padre biológico, pero gracias a las constelaciones, el año pasado lo conoció, lo vino a conocer creo que en noviembre o diciembre. Wow. Vino a conocer el padre biológico después de tantos años. Entonces estaba tan emocionada de saber su origen, de decir, por fin lo vi, por fin lo encontré. Y ha pasado así Wow, qué ya bonito. con otras personas también que no sabían nada del padre biológico, pero a través de todo ese proceso de constelaciones nos damos cuenta como mucha información comienza a salir a la luz, ¿ya? Y empiezan a aparecer los excluidos, todos los que fueron abandonados, y empieza uno como reencuentro familiar. Esto es muy bonito porque definitivamente cambia vidas. Y pienso que el cambio a nivel del mundo es cambiando la conciencia que podemos desarrollar a través de las constelaciones familiares. Wow, qué hermoso. Ujú, Sí, porque muchas veces hay personas que no conocen realmente su origen, ujú, que dicen, no sé de dónde, solo sé que tuve unos padres adoptivos o que crecí en un orfanatorio orfanatorio. Ujú, o que, no sé, alguien me adoptó porque querían tener un niño o algo ujú, así, pero no conocen realmente el origen. ya. Y el poder conocer el origen de esta persona es algo muy interesante y muy Ujú. sanador. Sí, sobre todo muy sanador. Trae mucha paz a la persona. Poder Ya. sanar y reencontrarse con su origen Ujú, sin, o sea, solito, sin tener unos testigos ancestrales, ¿no? ujú. Wow, No, pero es qué, ahí qué donde nos bonito. damos cuenta que en constelaciones familiares, así no conozcamos la historia, ahí sale la historia. Nos muestra a los ancestros, nos muestra de dónde venimos. Quizás las facciones físicas no son las que esperábamos Ujú. ver, pero es curioso cómo muchas personas a veces en los gestos, en cosas, ven exactamente igual a esa persona que necesitaban, con la que se está constelando y que necesitaban reconocer. El sufrimiento de un constelador o de la persona que está que se está prestando en el grupo, em, ¿hay sufrimiento de esta persona al encuentro, por ejemplo, de un hijo adoptado? ¿En O qué sea, forma? si estamos costelando, ¿verdad? Yo Ujú. quiero saber quién fue mi papá o quién fue mi mamá y hay un grupo de personas que me están ayudando en ese momento de la constelación. Y cuando se encuentran estas personas, hay una emoción. Y yo digo,
por algo estaban ellos ahí y por algo está ese encuentro. Ya, generalmente cuando hay esas representaciones, no hay casualidades. Eso, No hay representaciones. casualidades. Precisamente en una ocasión íbamos a constelar una adopción y la que representaba a la niña adoptada, cuando terminamos me dice, yo soy adoptada. Wow. Y son muchas las personas que conocemos así adoptadas, Ajá. y más en el área hispana me llamó mucho la atención. Es que ahí cuando decimos no hay coincidencia, todo es perfecto, Yeah. ¿ya? Y generalmente quien hace una adopción está compensando también algo de su sistema, alguien que fue abandonado y es la persona como incluye a alguien que también ha sido excluido, ¿ya? Entonces ahí viene el movimiento de compensación. Se mueve todo Ujú. todo un planeta energético, ¿no? Sí, Wow. ¿Podemos constelar enfermedades? claro que sí. Se pueden constelar los síntomas, se pueden constelar la enfermedad y es increíble cómo también se ven los efectos positivos. Por ejemplo, hace un año constelé a un señor que le iban a hacer un trasplante de hígado. En la constelación se vio, puso la representante de la salud, todo eso. No hubo necesidad de hacerle el trasplante. Entonces, eso se vio con el tiempo. Wow. Entonces, vemos así casos de enfermedades como realmente se resuelven cuando se encuentra el conflicto que lo está causando. ¿Se pueden constelar también capitales? Capital. ¿Capitales económicos? ¿La economía de una persona? Sí, el dinero, ¿por qué no Yo sé que esa fluye? pregunta la van a hacer. ¿Y qué hago para constelar si yo trabajo y trabajo y Y no no, puedo avanzar o no ajá, puedo, o el dinero no me rinde? O hay personas, por ejemplo, que dicen, yo trabajo duro, tengo 2, 3 trabajos, porque así yo ujú, he atendido pacientes y resulta que compré la casa, pero por A, por B o por C, justo estábamos hablando de eso, ¿no? De que en el banco no aparecen los registros. El caso es que la pobre persona, después de haber pagado 5, 6, 10 años, se queda sin nada. ujú. Ya son las pérdidas que a veces estamos llevando del sistema. Ya. Y esa es una manera como inconscientemente estamos reparando lo que alguien tomó y, ¿Ok? y que, y que no asumió. Cuando tú dices que alguien tomó, Sí, quiero que me lo diga con palabras castizas. quiere decir que un ancestro de pronto pudo haber tomado terrenos, propiedades, le quitó Robado, apoderado, exacto. ¿Ya? transeado, ¿no? Para que sea así Exacto. como más, Ajá. más claro y más Sí, al hayan punto. quitado, hayan usurpado Ah, se hayan eh, quedado con con documentos, documentos, con con propiedades que no eran de ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Un descendiente va a tener esas pérdidas reparando lo que los reparando. otros no asumieron. Reparando, nosotros diríamos en nuestro lenguaje popular, decir vino a pagar o no, a Vino a pagar pagar las aquello deudas. que Ujú. el ancestro no resolvió antes de fallecer. Exacto. Entonces vemos que todo tiene que ser equilibrio. Siempre cuando hay demasiado de una polaridad va a generar la opuesta y tenemos que estar tratando de mantener ese equilibrio. Cuando una persona, por ejemplo, empieza una carrera, porque de pronto el papá le dice, es que tú, yo no pude ser arquitecto, pero yo quiero que tú lo seas. Estudia la arquitectura, por decir algo, y resulta que es un fracaso, no, no pega ni un tabique. Ya, es precisamente cuando queremos que los hijos hagan lo que uno Lo que dice no, lo que tú no y pudiste ser, ¿no? exacto, que ellos sí, bien, vengan a manifestar o a materializar los sueños que nosotros no logramos y que sentimos realizarnos a través de ellos, ¿no? Entonces, es algo que no les estamos coartando la libertad de los hijos porque no les estamos permitiendo ser ellos mismos y que haga cada uno lo que realmente
quiere hacer, que descubra sus talentos y haga lo que quiere hacer. Porque generalmente cuando se le obliga a un hijo llevar a veces un negocio que no le ha gustado, pero el padre lo ha hecho siempre, pero los padres a veces quieren dejarle ese negocio, pero los hijos no lo quieren, es un fracaso. Cuando lo reciben se acaba, porque no es de ellos no lo han construido, no les Y no gusta. es porque Y quieran dejar acabarlo, ¿no? no, No es porque es simplemente energéticamente energéticamente no, no están ujú, conectados no con les eso, no les pertenece gusta. tampoco. Pero si dejamos que cada hijo haga lo que quiera, aunque no sea con nuestras expectativas, es lo que realmente los va a hacer a ellos felices. Aquí hay una de las frases sanadoras precisamente es, te libero de mis expectativas como hijo, ¿ya? No va a ser el hijo como yo quiero que se porte así, que me trate de tal manera, que haga lo que yo quiera, sino que sea él mismo, ¿ya? Y esto va liberándolos de todas esas cargas que nosotros traemos de acuerdo a las creencias, de seguir ciertas profesiones o de seguir ciertos trabajos, porque es lo que la familia siempre ha llevado. Y en nuestras culturas hispanas sí he visto yo, por ejemplo, mucho que el abuelo fue abogado y quiso que el hijo fuera abogado, el nieto, el bisnieto, el tataranieto. Y cuando se trae como ese linaje, entonces hay una creencia de que eso sí saben, de que eso sí son buenos, de que, Sí. ¿cierto? Porque es nuestra creencia. Ujú. Entonces son profesionales que se están acomodando a algo, logran acomodarse en ellos realmente en una profesión que no es la que ellos quieren a costa de ver a sus padres felices, pero también son exitosos. Depende ahí, por ejemplo, porque muchas profesiones también son como compensación al sistema, ¿ya? Ujú. Entonces, mientras se esté compensando, el trabajo es un poco duro, difícil. Pero cuando ya la persona lo hace porque realmente le gusta y se dio cuenta que ya no siguen esa compensación, cambia la dinámica. Lo hace con mayor satisfacción, lo disfruta más, tiene más Y es tiempo más y próspero. es más próspero. Exacto. Bueno, mira qué cosas tan interesantes tenemos en las constelaciones y cómo podemos nosotros manejar y cambiar nuestra vida, cambiar la vida de nuestros hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente, ¿no? Ujú. Está en nuestras manos. Definitivamente. Es como decir, constelaciones nos invita a un cambio de vida. Es un estilo de vida. ¿Y de qué manera? Viviendo los órdenes del amor, en ese sentido. Es decir, el respeto al orden, inclusión a todo, tomar todo tal y como es, desde el amor grande, ¿no? Tomarlo todo tal y como es, y el equilibrio entre el dar y el recibir, Definitivamente todo está definitivamente. en el amor de familia, que es el más importante, porque el amor cuando se siente desde el momento en que todos tenemos el primer trauma en la vida, que es el nacimiento, le ponen a uno el bebé o uno está con la mamá, ¿no? Entonces está ese reconocimiento emocional, maternal, paternal, en plenitud, está el amor. Ya. Pero a veces cuando no nos damos cuenta que cuando empezamos que nuestra familia es lo mejor y todo lo que tiene la familia es lo que tiene que priorizarse, ahí nos estamos generando una conciencia un poco egoísta, ¿no? En el sentido de que no vemos al otro, los que no son de nuestra familia son diferentes, no se incluyen. Y ahí es cuando viene esa polaridad de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, lo que aquí le llamamos estar en la buena conciencia o en la mala conciencia. La buena conciencia es los que hacemos todo creyendo que es lo bueno y lo mejor, los valores que le Ujú, ponemos a la ujú, familia. ujú. La mala conciencia es todo lo que vemos que hacen diferente, son los malos, ¿ya? Entonces, eh, ahí es donde tenemos que, porque estamos ahí excluyendo a los que no piensan como yo,
a los que no actúan como yo o como nos dijeron que tenía que ser. Entonces ya los vamos juzgando y descalificando. Y aquí en el asentimiento o el amor grande es tomarlo todo como es, entendiendo que todos somos diferentes. Por eso en constelaciones familiares no hay una familia que sea estándar, no hay una pareja que sea igual estándar, que diga uno, es que la pareja tiene que ser así, porque así tiene que ser. No, porque tenemos que tener en cuenta que la cultura de cada país se respeta. Hacer una constelación con los árabes va a ser muy diferente a hacerlo con personas de otros países o de otras culturas, porque hay que respetar lo que en cada cultura ha Totalmente, funcionado. sí. Y eso es la inclusión, ¿ya? El tomarlo todo a nivel universal tal como es Y desde el amor. y desde el amor. Bueno, pues qué maravilla y ojalá que este podcast lo puedan entender y puedan tomar la conciencia y decir, yo necesito hacer cambios, yo necesito cambiar mi vida, yo necesito cambiar. ¿Para qué? Para que mi familia puedan ser libres de todos los anillos, contratos, juramentos, maldiciones y muchas cosas que uno vino cargando en el transcurso de la vida, ¿no? Sí. Entonces sí es bien importante, debería de ser incluso en las universidades, esto de las constelaciones debería de ser una clase obligatoria en la formación académica. Sí, debería ser. Bueno, lo bueno es que las constelaciones han seguido evolucionando y se han desarrollado también ahora el derecho sistémico, Ok. que se lo están desarrollando en Brasil y en Argentina. Hay universidades que lo han tomado ya como para los abogados, estudiar el derecho sistémico y poder trabajar de una manera mucho más integral y quizás desde otro punto de vista lo que es el sistema familiar con las leyes. ¿Ya? Mirarlo desde otra mirada. ¿Ya? Mirarlo desde otro punto de vista y con otras perspectivas totalmente diferentes. Exacto. Bueno, muchísimas gracias y si te ha gustado este podcast, por favor síganos, déjenos sus comentarios y bueno, doctora, también tú puedes darnos sus redes sociales para que te puedan contactar y también puedan asistir a tu A las clases y instituto. talleres. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir todas tus experiencias, tus conocimientos. De verdad que esto sé que le va a ayudar a muchísimas personas porque estoy en este trance de la vida donde todos estos casos yo los veo a diario Yeah. y siempre sé que hay ayuda. Sí, estoy consciente de que si buscamos, como se dice, encontramos. Y encontrar es buscar la solución y tener una mejor vida nosotros y muchísimo mejor vida para nuestras descendencias. Claro que sí. Entonces les doy en Facebook, me pueden encontrar como Renacer Instituto de Constelaciones, también como María Otilia Rivera, en Instagram, María Rivera Renacer, y también en la página web es renacerinstitutodeconstelaciones.com. Bueno, ahí tienen toda la información y también a través de esta su servidora, la profesora Venus, también ahí en nuestras redes sociales también pueden tener información, así de que si necesitan una cita, quieren más información, también la van a poder tener a través de nosotros. Muchísimas gracias y bueno, esto es compartir con todos ustedes y desde el fondo de mi corazón les mando un abrazo grandísimo y les deseo que tengan un feliz día, amanecer, anochecer y todo lo que venga de aquí para allá. Bendiciones Gracias. para todos.